Hay heridas que no sangran por fuera, pero te siguen marcando por dentro. Nadie las ve en una foto, nadie las detecta en un saludo de domingo. Nadie las escucha cuando tú respondes estoy bien, con esa sonrisa correcta, educada, entrenada. Pero tú sabes que siguen ahí. La traición de alguien que juró cuidarte, el abandono que te dejó preguntando qué hiciste mal, la palabra cruel de un padre, de una madre, de un maestro, de un cónyuge, que se te quedó pegada en el alma como un hierro caliente. Y pasan los años, cambias de casa, cambias de ciudad, cambias de iglesia, cambias de amigos, pero el dolor se muda contigo. Y entonces aprendes a sobrevivir, pero no a sanar. Aprendes a funcionar, pero no a descansar. Aprendes a aparentar fuerza, pero por dentro sigues tocando la misma herida para comprobar si todavía duele. Y hoy vengo a decirte algo con toda la fuerza de mi corazón. Si todavía duele, Dios no se ha desentendido de ti. Si todavía duele, Dios no te archivó. Si todavía duele, es precisamente ahí donde Él quiere empezar a curarte. Porque el Señor no le tiene miedo a tus ruinas emocionales. A nosotros sí. Nosotros escondemos lo roto, nosotros maquillamos el alma, nosotros le ponemos filtro al sufrimiento. Pero Dios no se escandaliza cuando encuentra un corazón quebrado. El Salmo 34, 18 presenta a un Dios cercano al quebrantado y salvador del espíritu abatido. Eso significa que tu peor noche no ahuyenta a Dios, la atrae. Tu llanto no lo incomoda, lo convoca. Tu agotamiento no lo hace retroceder, lo hace acercarse. El Dios de la Biblia no es un Dios distante, frío, mecánico, desinteresado. No es una fuerza impersonal. No es una energía flotando en el universo. Es Padre, es Consolador. Es el Dios que se queda cerca cuando todos los demás ya no saben qué hacer contigo. Y por si eso fuera poco, el Salmo 147 no solo lo muestra cerca, sino actuando. Allí se nos presenta al Dios que gobierna la creación, que sostiene el universo, que conoce la inmensidad del cielo y a la vez se inclina sobre el individuo quebrado para sanar y vendar sus heridas. Eso me conmueve, porque una cosa sería que Dios administrara galaxias. Otra muy distinta es que siendo Señor de todo se detenga sobre una sola herida tuya. El mismo poder que sostiene las estrellas es el poder que puede sostener tu mente cuando quiere desmoronarse. El mismo Dios que ordena el cosmos puede ordenar tu caos interior. El mismo Dios que no pierde de vista el universo no ha perdido de vista tu historia. Ahora bien, aquí es donde mucha gente se confunde. Hay quienes creen que sanar significa olvidar instantáneamente como si Dios viniera con una goma de borrar celestial y eliminara cada recuerdo en una sola noche. Pero la Biblia no presenta la sanidad como negación, sino como restauración. No dice que Dios finge que nada pasó. No dice que tú inventas una espiritualidad express y repites 3 frases bonitas hasta convencerte de que ya no te afecta. No. La sanidad bíblica es más profunda. La sanidad no siempre empieza cuando el recuerdo desaparece. Muchas veces empieza cuando el recuerdo deja de gobernarte. No cuando la memoria se borra, sino cuando el veneno deja de correr. No cuando cambias el pasado, sino cuando el pasado deja de dictar tu identidad. Y eso es mucho más poderoso, porque no depende de amnesia emocional, depende del poder redentor de Dios. Por eso Isaías 61:1 me parece una de las declaraciones más tiernas y más contundentes de toda la Escritura. Allí el Mesías es presentado como el ungido enviado a anunciar buenas noticias, a proclamar libertad y en una imagen preciosa a vendar al quebrantado de corazón. Los comentaristas explican que la expresión comunica la idea de un médico o cirujano que aplica una venda sobre una herida profunda. No es una imagen superficial, no habla de un parche cosmético, habla de tratamiento, habla de contacto. Habla de alguien que no dice ánimo desde lejos, sino que se acerca y atiende la herida. Y cuando Jesús abre el rollo en Lucas 4 y aplica esta misión a sí mismo, nos está diciendo sin rodeos, yo soy ese médico, yo soy ese ungido, yo vine a hacer precisamente eso. Escúchame bien. Jesús no vino solo a llevarte al cielo un día. Jesús vino también a comenzar una obra de restauración en la tierra de tu corazón. Vino a tocar esas habitaciones que tú mantienes cerradas. Vino a entrar al cuarto donde guardaste lo que te pasó a los 8 años, a los 15, a los 30, a los 50.
Vino a entrar donde tú no dejas entrar ni a tus amigos porque te da vergüenza, porque te da miedo, porque piensas que si alguien ve cuánto te marcó ya no te respetará. Pero el Señor no llega para humillarte, llega para vendarte. No llega para exhibirte, llega para restaurarte. No llega para decirte supéralo, llega para decirte dámelo. Y entre esas dos frases hay un océano entero. El mundo te exige que lo superes. Cristo te invita a entregárselo. Mira la escena de Mará en Éxodo 15. Israel sale de Egipto, cruza el mar, canta victoria y de pronto después del cántico encuentra aguas amargas. ¿No te parece tremendo? Porque uno pensaría que después de la liberación viene puro alivio, pero no. A veces sales de Egipto pero todavía llevas Egipto adentro. A veces ya viste milagros pero todavía tienes áreas amargas. Y allí en Mara el pueblo no puede beber. El texto cuenta que Dios muestra a Moisés un árbol, las aguas se endulzan. Y en ese contexto el Señor se revela como Jehová Rafa, el Señor que sana. Observa dónde se revela con ese nombre, no en un jardín cómodo, sino en un sitio amargo. No en la facilidad, sino en la necesidad. No en la abundancia, sino en la crisis. Eso significa que hay lugares de tu vida que tú llamaste amargura y Dios los puede convertir en el escenario de una revelación nueva de su carácter. Lo que tú llamaste el final, Dios lo puede usar como el comienzo de una sanidad. Lo que tú llamaste el lugar donde me quebré, Dios lo puede convertir en el lugar donde conocí al sanador. Y aquí hay algo que no quiero que olvides. El Señor no le dio al pueblo una conferencia sobre las aguas. Les mostró qué hacer con ellas. Porque Dios no siempre explica primero, muchas veces sana primero. Y después, cuando te mira caminando con paz, donde antes caminabas con rabia, recién entiendes que el desierto no te estaba matando, te estaba enseñando dependencia. Por eso no subestimes tus Mara, no subestimes esos lugares amargos. Porque hay gente que quiere llegar a Elim, a los pozos, a las palmeras, al refrigerio, pero sin atravesar Mara. Y hay lecciones que solo se aprenden ahí. En Mara aprendes a clamar cuando no entiendes. En Mara aprendés que la amargura no se corrige con voluntad humana. En Mara aprendés que lo que para ti es imbebible, Dios lo puede tocar y volver bebible. En Mara aprendés que el Señor no está enamorado de tu versión fuerte, está comprometido con tu versión libre. Hay heridas del pasado que no sanan porque tú sigues administrándolas desde el orgullo. Las escondes, las justificas, las maquillas, las intelectualizas, las prédicas incluso, pero no las rindes. Y lo que no se rinde no se sana. Piensa en José. Si alguien tenía motivos para vivir secuestrado por sus heridas, era José. Fue traicionado por sus hermanos, arrojado a una cisterna, vendido, calumniado, olvidado, encarcelado. Hay personas que con una sola de esas experiencias ya se endurecen para siempre. Él cargó varias. Y sin embargo, cuando nace su primer hijo, le pone por nombre Manasés, diciendo que Dios le había hecho olvidar su aflicción y la casa de su padre. Ahora, eso no significa que José sufrió una amnesia mística. No olvidó los hechos, porque más tarde los recuerda, los interpreta y hasta llora por ellos. El punto es otro. El dolor ya no ocupaba el trono de su alma. La herida seguía en la historia, pero la historia ya no definía el futuro. Y después vino Efraín, fruto en la tierra de la aflicción. Qué frase tremenda. No dijo fructifiqué cuando por fin estuve cómodo. No dijo fructifiqué cuando no quedaba ningún rastro de dolor. Dijo, en esencia, Dios me hizo fructificar aquí, en esta tierra, en este escenario, en este proceso. Eso quiere decir que la sanidad de Dios no solo te permite dejar de sangrar, te permite volver a dar fruto. Porque hay gente que ya no llora, pero tampoco ama. Ya no se derrumba, pero tampoco confía. Ya no explota, pero tampoco sueña. Se volvió funcional, pero estéril. Y Cristo no vino solo a que aguantes mejor, vino a que vuelvas a fructificar. Por eso necesito decirte algo que quizá te va a incomodar, pero te va a hacer bien. Tu herida no es tu identidad. Tu dolor es real, pero no es tu nombre. Tu trauma ocurrió, pero no es tu destino. Tu historia importa, pero no tiene la última palabra. Porque en 2 Corintios 5, 17, cuando Pablo afirma que el que está en Cristo es nueva creación, no está diciendo que el creyente deja de necesitar proceso. Está diciendo que ya no vive definido por la vieja naturaleza ni por el viejo dominio del pecado. Hay una creación nueva, una obra de Dios, una identidad nueva.
Y eso convive con un proceso real de santificación donde el creyente sigue creciendo, aprendiendo y siendo restaurado. Así que ser nueva criatura no significa que un día te conviertes y automáticamente desaparecen todos los ecos del pasado. Significa que desde que Cristo te alcanzó, el pasado ya no tiene derecho legal a seguir dictándote quién eres. Significa que la voz de lo que te hicieron no puede gritar más fuerte que la voz de aquel que te redimió. Significa que el rechazo no es tu nombre, el abuso no es tu nombre, la traición no es tu nombre, el fracaso no es tu nombre. Tu nombre ahora está escondido en Cristo. Y cuando el enemigo te diga tú eres lo que te pasó, tú le puedes responder no, yo soy lo que la gracia de Dios está haciendo conmigo. Y si todavía te cuesta creerlo, mira a Jesús resucitado. Resucitó glorioso pero conservó cicatrices. Eso me ministra profundamente. Porque el Cristo resucitado podía mostrar manos heridas y seguir siendo victorioso. Eso quiere decir que en la economía de Dios una cicatriz no es sinónimo de derrota. Una cicatriz es una herida que ya no sangra. Es un testimonio de que hubo dolor, sí, pero el dolor no venció. Hubo viernes, sí, pero también hubo domingo. Hubo clavos, sí, pero también hubo tumba vacía. Tal vez tú le has pedido a Dios una piel que nunca fue marcada y Él te está ofreciendo algo aún más poderoso. Una vida tan restaurada que hasta tus cicatrices hablarán de su fidelidad. Ahora déjame meter el dedo en una llaga necesaria. Muchas de las heridas del pasado siguen doliendo no solo por lo que hicieron contigo, sino por lo que el rencor ha hecho dentro de ti desde entonces. Y sé que esta parte no es popular. Sé que cuando uno ha sido herido, hablar de perdón parece una injusticia, pero la Escritura es clara. Efesios 4, 31 hasta 32 llama a quitar amargura, enojo, gritería, malicia y a perdonarnos unos a otros como Dios nos perdonó en Cristo. Observa el orden. Primero identifica lo que el resentimiento produce. Después nos llama a una clase de vida nueva. La amargura no castiga al ofensor únicamente, envenena al herido. El perdón no llama bueno a lo malo, ni borra la responsabilidad, ni te obliga a reconciliarte sin límites sanos. Pero sí rompe el pacto secreto que tú hiciste con la herida para seguir alimentándola. Perdonar no es decir, lo que me hiciste no fue grave. Perdonar es decir, fue tan grave que si Dios no interviene, esto me va a destruir a mí también. Perdonar no siempre es un aplauso en un altar. A veces es una decisión que hay que repetir en oración muchas veces. A veces es llorar y decir, Señor, hoy no siento haber soltado nada, pero te entrego otra vez este peso. A veces es poner límites y aún así renunciar a la venganza. A veces es dejar de repetir la historia para mantener viva la hemorragia. Porque hay gente que no vive del recuerdo, vive de reabrir el recuerdo. Y el Señor hoy te dice, hijo, hija, deja de tocar la herida con las manos sucias del rencor, déjame vendarla yo. Y aquí quiero hacer una pausa pastoral importante. Hay heridas tan profundas que además de oración requieren acompañamiento sabio, comunidad sana, consejería madura y tiempo. La cercanía de Dios no cancela la necesidad de ayuda piadosa, muchas veces la incluye. El Señor consuela por su espíritu, por su palabra y también por medio de su pueblo. Hay cargas que se rompen en la presencia de Dios, sí, pero también hay procesos en los que Dios te sana mientras aprendes a hablar, a poner nombre a lo que te pasó, a salir del silencio, a desarmar mentiras que llevabas años creyendo. No confundas fe con negación. La fe no tapa. La fe trae a la luz para que Cristo reine donde antes mandaba el dolor. Tal vez por años has vivido de esta manera. Cada relación nueva la ensucias con heridas viejas. Cada oportunidad la filtrás por decepciones antiguas. Cada corrección la oyes como rechazo. Cada demora la interpretas como abandono. Cada silencio lo traduces como desprecio. Y así, sin querer, terminás reaccionando más a tu pasado que a tu presente. Hay gente que no está discutiendo con su esposo, con su esposa, con su hijo, con su líder. Está discutiendo con alguien que la hirió hace 20 años y ya ni está en la habitación. Y hoy el Espíritu Santo te quiere dar discernimiento para separar el ayer del ahora. Porque mientras todo se mezcle, no puedes sanar de verdad. Déjame decírtelo así, Dios no solo quiere curar lo que sentiste, quiere desactivar lo que esa herida te enseñó erróneamente sobre Él. Porque algunas heridas no solo rompieron tu autoestima, rompieron tu teología íntima. Te hicieron pensar que Dios se parece al que te abandonó.
que Dios manipula como te manipularon, que Dios grita como te gritaron, que Dios te ama por rendimiento, que Dios te tolera pero no te desea cerca. Y entonces oras, pero desde lejos, adoras pero con miedo, sirves pero sin intimidad. Y Cristo vino a sanar también esa imagen torcida del Padre, vino a mostrarte que Dios no usa tus heridas para humillarte, sino para encontrarse contigo. Por eso vuelvo a decirlo, cuando las heridas del pasado siguen doliendo, Dios empieza a curarlas, no cuando tú las escondes mejor, sino cuando se las presentas sin maquillaje, cuando dices, Señor, esto todavía me afecta, esto todavía me da miedo, esto todavía me hace desconfiar, esto todavía me hace reaccionar mal, esto todavía me roba el sueño, esto todavía me hace llorar en secreto. Y en el momento en que dejas de posar espiritualmente y empiezas a hablar con verdad, la gracia encuentra una puerta. Porque Cristo no trabaja con personajes, trabaja con personas. No sana papeles religiosos, sana corazones sinceros. Yo no sé quién está escuchando esto, pero siento decirte algo muy simple. Dios no llegó tarde a tu dolor. Puede que para ti hayan pasado años, puede que haya cosas que te duelan desde la adolescencia. Puede que incluso te moleste que otros ya te vean como alguien maduro cuando por dentro sigues batallando con memorias que no sabes dónde poner. Pero para el Señor no es demasiado tarde. Él puede comenzar hoy. Tal vez no termine todo hoy, pero puede comenzar hoy. Y eso ya es un milagro. Porque hay inicios sagrados. Hay oraciones que son el primer ladrillo de una libertad nueva. Hay lágrimas que no son recaídas, son limpieza. Hay conversaciones que no son vergüenza, son apertura. Hay confesiones que no te debilitan, te desatan. Y escúchame con atención. No midas la sanidad solamente por lo que ya no sientes. Mídela también por lo que ya no gobierna. Tal vez todavía recuerdes, pero ya no reaccionas igual. Tal vez todavía te duela, pero ya no te paraliza. Tal vez todavía llores, pero ya no te hundes. Tal vez todavía tengas preguntas, pero ya no te comes vivo por dentro. Eso también es sanidad. A veces esperabas un trueno y Dios estaba obrando como amanecer, poco a poco, línea por línea, venda sobre venda, gloria sobre gloria. El enemigo quiere que desprecies los procesos porque sabe que si perseveras en ellos, verás fruto. Pero el Señor te dice, no llames pequeño a lo que estoy haciendo grande en silencio. Así que hoy, en el nombre de Jesús, yo vengo a decirle a tu alma que se abra a la medicina del cielo, que ya no negocie con la amargura, que ya no convierta la herida en altar, que ya no adore el dolor como si fuera destino, que ya no confunda memoria con cadena, que ya no llame protección a lo que en realidad es prisión, porque hay gente que dice, yo me cerré para no sufrir más. Sí, pero también te cerraste para no amar más, para no confiar más, para no recibir más. Y el Señor no te creó para vivir embalsamado, te creó para vivir libre. Si estás escuchando esto, quiero que recibas esta declaración con fe. El Señor está más cerca de tu herida de lo que imaginas. El Señor no desprecia tu proceso. El Señor no te pide que sonrías para atenderte. El Señor no está esperando una versión editada de ti. Está esperando tu verdad. Y si tú le entregas tu verdad, Él te entregará su paz. Si tú le entregas tu herida, Él te entregará su vendaje. Si tú le entregas tu amargura, Él te revelará que sigue siendo Jehová Rafa, el Dios que sana, restaura y devuelve integridad. Ora conmigo. Señor Jesús, hoy te entrego lo que todavía me duele. Te entrego nombres, recuerdos, escenas, silencios, rechazos, miedos, traiciones y pérdidas. No quiero seguir aparentando que estoy bien si por dentro sigo sangrando. Entra en las habitaciones que mantuve cerradas. Venda lo que está abierto. Endulza lo que está amargo. Arranca de mí toda amargura, toda dureza, toda mentira que mi herida me enseñó sobre ti y sobre mí. Hazme nueva criatura en la práctica de cada día. Que mi pasado no sea mi Señor, que tu voz sea más fuerte que mis memorias. Y donde todavía quede dolor, dame gracia para seguir caminando contigo hasta que la herida se convierta en cicatriz y la cicatriz en testimonio. En el nombre de Jesús. Amén. Y hoy declaramos juntos, no me define lo que me pasó, me define la mano de Dios sobre mi vida. No me gobierna mi herida, me gobierna Cristo. No me quedo en Mara para siempre, conoceré al Dios que sana. No viviré secuestrado por ayer, fructificaré en la tierra donde antes lloré. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete, compártelo y envíaselo a alguien que necesita oír que todavía hay bálsamo.
todavía hay esperanza y todavía hay un Dios que empieza a curar justamente donde el pasado sigue doliendo.